Bueno, pues muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan aquí en la plataforma Zoom. Mi nombre es Georgina Palacios, yo soy presidenta del claustro doctoral honoris causa y el día de hoy tengo realmente el gusto y el placer de presentar este ciclo de mesas que vamos a hacer sobre la sensibilización del Alzheimer y otras enfermedades. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, muy especial, que es la doctora Rosalía Cerón, y más adelante tendremos también al doctor Raúl, que nos apoyará también con este tema, que es muy importante, porque vamos a hablar de lo que es un poco el inicio de toda esta enfermedad, cómo se presenta, desde dónde, por qué surge y todo eso. Lógicamente tengo el apoyo, como siempre, del doctor de doctores Esteban Rodríguez Flores, que es nuestro secretario nacional de Cultura del claustro doctoral honoris causa, y que como siempre tiene las preguntas y los comentarios acertadísimos para apoyarme en esta sesión. Voy a hablar un poquito de lo que es, quién es la doctora Rosalía, para que ustedes conozcan. Es algo muy breve, lógicamente, lo que voy a leerles, pero para que todos ustedes sepan por qué es especialista e investigadora en estos, padecimientos. Ella es médico cirujano por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Tiene una maestría en neurología y una alta especialidad en enfermedades de Parkinson y trastornos del movimiento. Actualmente es médico de la red del Grupo Ángeles del Hospital Ángeles de Santa Mónica, Polanco, en el área de investigación y tratamiento de enfermedades de Parkinson y otros trastornos de movimientos anormales. Es jefe del servicio de neurología en el Hospital Central Militar. Contribuye en la investigación relacionada a la enfermedad de Parkinson en la Fundación Michael J. Fox y es miembro del Consejo Mexicano de Neurología. Así es que, bueno, pues voy a dejar a la doctora. Bueno, antes que nada, quiero al doctor Esteban que por favor abra esta sesión, darle un saludo a la doctora Tere Villarreal Dilón, que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Ella es la presidenta de la Asociación de Alzheimer, un trabajo muy arduo que ella hace y que próximamente ella tendrá un espacio aquí para podernos platicar sobre la Asociación de Alzheimer y a todos los que nos acompañan. Doctor Esteban, adelante. Muchas gracias, doctora Georgina Palacios, y nuevamente bienvenida, doctora Rosalía Cerón, a este espacio que construye el claustro doctoral honoris causa gracias a ustedes, gracias precisamente a la participación de los profesionales en diversos temas que nos comparten sus experiencias, su formación, toda su trayectoria en presentaciones como estas. Hemos presentado libros de manera virtual en este espacio, hemos realizado conversatorios, conferencias y bueno, todo esto fue a raíz de la pandemia y se nos quedó la buena costumbre de continuar con esta práctica. Con este antecedente, quiero agradecer la participación de todos los que se han presentado en estos espacios para compartirnos su conocimiento y especialmente el día de hoy a la doctora Rosalía Cerón con un tema tan sensible y cada vez más creciente en este país, donde el índice de edad de una gran cantidad de personas va en aumento, ¿verdad? Vamos a ser, ya somos y seremos en los próximos años ya una generación con bastante edad y bueno, necesitamos prepararnos todos, tanto los que estamos llegando a una edad de senectud como las familias, y ahorita lo explicará específicamente la doctora Rosalía Cerón, por qué tenemos que prepararnos todos en este tema tan importante de carácter social. No es un tema personal, es un tema que nos atañe a todo este país y bueno, a la humanidad en general. Doctora Rosalía, por favor,
queremos escucharte, queremos que nos compartas tus conocimientos, tus experiencias en este tema de el Alzheimer. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Para mí un honor estar acá. Y voy a compartir pantalla, a ver si ahí se puede ver. Vamos a ver, aquí está. Me indican si ya podemos verla. Todavía no, esta yo creo Bien, a ver ahí. ahí está. Si quieres ¿Vamos ponerla ya? un poquito más, A ver ahí. Ajá. ahí está. Perfecto, ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? Muy Ujú. bien. Ya es que creo que la había avanzado un poquito. Bueno, pues esta es una declaración de conflicto de intereses, sin ningún conflicto de intereses y con mucho cariño y mucho orgullo y comparto pues esta información. Esta es mi formación académica, pues ya como mencionaba la doctora Gina, pues soy neuróloga, mi formación es en todas estas escuelas y también orgullosamente pertenezco pues a varios colegios y también a la NDS Woman, que son las mujeres en trastornos del movimiento alrededor del mundo. El proyecto de la charla, pues, es hacer una mirada al pasado, el panorama actual y los conceptos actuales y una proyección al futuro y qué va a pasar con esta enfermedad de Parkinson. Nuestra memoria muchas veces es imperfecta y por eso nos apoyamos de las fotografías. La memoria por sí misma, pues, guarda los recuerdos, pero muchas veces estos recuerdos se van modificando con el paso del tiempo. Y eso es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro para aprovechar lo más bonito de los recuerdos, pero muchas veces es imperfecta. Entonces, esta frase me gusta mucho. Para corregir la imperfección de nuestra mente, la fotografía nos enseña que es un instante capturado puede devolverle a la historia rostros, lugares y verdades que muchas veces no pueden ser modificables. Ahorita ya con la tecnología, pues sí las podemos modificar, pero antes que no había Photoshop, pues aquí está. Esta fotografía representa a uno de los principales grupos de neurología que hizo un parteaguas en neurología y en ellos pues se sentaron las bases de la neurología moderna. El doctor Alzheimer, el doctor Niels, el doctor Truffet, el doctor Jacob y algunos de los científicos importantes de esa época están aquí retratados en ese grupo de neurocientíficos y en ese momento también neuropsiquiatras. Es muy bonita esa fotografía y representa la cuna de la neurociencia. En el año de 1901, en el hospital donde el doctor Alzheimer trabajaba, llega la señora August Detter. La señora August Detter empieza a tener fallas cognitivas algunos meses antes y era muy interesante porque ella persistía en un recuerdo y sobre todo tenía fija la idea de que su esposo se había ido a charlar con la vecina. Entonces, la intención del esposo de llevar la revisión con el doctor Alzheimer es porque había notado estos cambios cognitivos. Tenía alteraciones de la memoria, tenía datos que ellos llamaron manía persecutoria, datos de agitación psicomotriz. Esto quiere decir que andaba ella con cambios en la personalidad también. Su esposo se dedicaba a la administración en los ferrocarriles y pues se percata de estos síntomas. Ella en ese entonces tenía menos de 50 años. Para esa fecha la ciencia pues hablaba de demencia senil y decían que en esta etapa pues era una demencia presenil lo que ella presentaba. Entonces la llevaron a este centro de atención y la primera vez que el doctor Alzheimer la entrevista, pues encuentra estos datos clínicos interesantes y los registra él en todo el expediente clínico que llevaban en este momento. Le pregunta cómo se llama y ella persistentemente decía August y y cada respuesta ella daba pues una respuesta similar a la anterior. Entonces, esta es parte de la representación de la conversación que tenía en ese momento la señora August con el doctor Alzheimer.
Le pregunta que si está casada, cuánto tiempo lleva aquí y más o menos el interrogatorio fue pues funcionando entre respuestas coherentes y otras no tan coherentes, pero persistentes en una sola idea. Entonces, después de esto, el doctor Alzheimer siguió el caso de la señora August y él se tuvo que mover a otro hospital porque lo hicieron jefe de servicio y después fue pues subiendo y escalando en cargos, eh, pues como parte de su formación profesional, pero nunca perdió el hilo del caso de la señora ni tampoco el contacto con la familia. Entonces, él seguía siendo su médico, pues de manera remota, pero seguía estando al tanto. Y entonces, después de que ya la señora fallece, él logra hacer pues ya la recopilación del caso y también la representación junto con el doctor Nils de de qué es lo que pasaba en el cerebro de ella. Encontraron que no solamente era ella, había otros casos que se comportaban de manera similar. Esto les generó una duda en relación a que, pues ellos decían, es una condición diferente a lo que nosotros hemos observado como una demencia senil. Y aparte en personas jóvenes, pues tampoco es algo que tengamos que estar presentando. Existencia y esta visión de que las condiciones clínicas que en ese momento estaban descritas no estaban totalmente, pues en realidad descubiertas o el por qué lo ocasionaba, pues tampoco lo podíamos saber. Entonces, encontraron de que sí había algunos cambios y él hizo unas publicaciones que en ese entonces pasaron un poco desapercibidas. Otro médico, el doctor Kraepelin, publica un libro y es ahí en donde realmente se le da el impulso al trabajo del doctor Alzheimer. Gracias al trabajo de otros neurólogos y neuropsiquiatras, pues se dio este impulso. A final de cuentas, pues todos tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios para que algo pueda salir bien. Entonces, encontraron que, pues él describe en su libro que había personas que no comprendían órdenes, que tenían alteraciones de la memoria y que tampoco podían reconocer objetos e imágenes, pero que si ellos sentían una amenaza o algo, pues van a sacar pues, lo más profundo del ser humano, que es el preservar la vida y la supervivencia. Entonces, que eso es lo que les llamaba la atención, que conservaban ciertas funciones, pero habían perdido otras. Esta es una fotografía del doctor Alzheimer y se cree que pues actualmente es una enfermedad eh, que exponencialmente ha tenido un crecimiento y se cree que para el año más o menos 2050 va a haber 139,000 casos de la enfermedad. Existe en España más o menos un aproximado, estas estadísticas se van cambiando cada tiempo, 600,000 personas con esta enfermedad, pero eh, alrededor del mundo el crecimiento exponencial por año son como de 10 millones de casos. Entonces, el legado del doctor Alzheimer y lo que nos representó el trabajo en equipo. Muchos de los médicos que estaban ahí pudieron aportar a este descubrimiento. Gracias al doctor Niels se identificaron pues en los cortes anatómicos estas placas que en ese momento llamaron placas seniles y que también había otras neuronas que también en ese momento estaban diferentes a lo que deberían de ser una estructura neuronal eh, conservada. Ya esta degeneración y la presentación de la proteína tau y las alteraciones también en el beta amiloide, así como los cambios en la estructura y el volumen del cerebro en ciertas áreas donde nosotros guardamos la memoria y donde nosotros tenemos funciones cognitivas elevadas, pues estaban afectadas. Eso es más o menos, esta es una fotografía de un artículo de historia que habla específicamente de la historia del doctor Alzheimer. Con gusto puede compartírselo si a alguien le interesa. Es un artículo histórico muy interesante. En esta fotografía vemos al doctor Lewy y al doctor Cruzet, y ellos son
dos médicos muy importantes en el equipo también del doctor Alzheimer. En- y aquí vemos que no todos los deterioros cognitivos son enfermedad de Alzheimer. Entonces es muy importante que no olvidemos que hay otro tipo de deterioros cognitivos. Desde el deterioro, trastorno neurocognitivo menor, trastorno neurocognitivo mayor, que también tienen un impacto muy importante en las personas que lo padecen, así como estas otras enfermedades que fueron descritas. La enfermedad por cuerpos de Lewy, les comentaba que es la que padeció mi papá y aparte del deterioro cognitivo da parkinsonismo y fue descrita por el doctor Lewy y estas son las alteraciones que hacen en el cerebro este tipo de enfermedades. Pongo la foto de Robbie Williams porque él tuvo también demencia por cuerpos de Lewy. Otros de los discípulos de Alzheimer, como el doctor Pick, describieron otro tipo de demencias que también generan un impacto bastante importante en la familia y en la persona que la padece, como la demencia frontotemporal. Es una de las demencias mucho más difíciles, precisamente por los cambios cognitivos, pero también por los cambios conductuales. Es un impacto bastante importante, así como las demás, que generan una repercusión no solamente en el paciente, sino en todo su entorno. Pues como ya dijimos, se proyecta que aproximadamente en unos, no sé, en 30 años vamos a tener un crecimiento exponencial de esta. De las demencias o de los deterioros cognitivos, pues la más frecuente es la demencia por Alzheimer y un 15% aproximadamente es de etiología vascular. La enfermedad cerebrovascular también tiene un impacto muy interesante en el cerebro y no deseable. Entonces es muy importante pues no perder también atención y, en este tipo de demencias. Esta representación es muy interesante. Es un pintor que él, cuando le hicieron el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, decidió iniciar un proyecto que se llama Autorretrato. Él cada vez, cada cierto tiempo hacía pues un dibujo, una pintura de cómo él se veía. Y este, esta representación nos va mostrando el deterioro en la percepción de incluso de él mismo con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer afecta pues tanto la esfera cognitiva, tanto la conductual y la funcional, y nos afecta en las actividades de la vida diaria. El Alzheimer es un problema global y se han diseñado distintas estrategias para minimizarlo y tratar de ayudar a este tipo de familias. Este es un artículo que salió ya hace varios años, fue publicado por la revista Nature y y también habla sobre la expectativa de vida, que ya ahorita pues es mucho mayor y gracias a esos cambios que se han hecho en la expectativa de vida pues también se cree, ellos mencionan que son 130 millones de personas las que va a haber en el 2050, pero este artículo se publicó en el 2018. Las estadísticas actuales dicen que va a haber 139 millones de personas según cómo va el crecimiento exponencial. Hasta la corte de hoy, que fue cuando yo investigué, la última estadística es lo que menciona. Y es muy alarmante porque tuvimos un cambio que no esperábamos, que es la reciente pandemia, que nos enseñó bastantes cosas no tan agradables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el envejecimiento y el aumento en la expectativa de vida? Pues si bien tenemos un cerebro saludable y hacemos todo lo que nos corresponde, pues tenemos carga genética y tenemos factores ambientales que muchas veces son no tan potencialmente modificables. Entonces pueden ocurrir estados proinflamatorios, daños en la barrera hematoencefálica,
resistencia a la insulina, que muchas veces también está infradiagnosticada, o cambios incluso en la vasculatura cerebral por cargas genéticas que ya traemos. Entonces, a pesar de que hagamos todo, pues muchas veces también el cambio en la edad, pues va a ser cambios en nuestro cerebro. Entonces es muy importante pues hacer lo que esté en nuestras manos y que sea potencialmente modificable para que tengamos una mejor calidad de vida pues a los años finales de nuestra vida o al paso del tiempo. En realidad, muchas personas tenemos cargas genéticas que se expresan desde la juventud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos a alguien con deterioro cognitivo? Pues si la persona logra llegar a pedir ayuda o si la familia logra encontrar a alguien que lo apoye, algún médico, lo que nosotros vamos a hacer es una historia clínica completa en donde vamos a analizar si tiene alguna carga genética, si hay algún familiar directo, ya sea en línea directa o algún hermano que tenga algún deterioro cognitivo. Muchas veces no sabemos si tienen Alzheimer específicamente, porque también en años anteriores, pues era mucho más difícil el diagnóstico. Tenemos que hacer estudios y perfiles neuropsicológicos, así como de neuroimagen. Es muy importante que hagamos todo ese análisis completo para poder darle exactamente el diagnóstico preciso. Muchas veces nos quedamos en el borde de decir, tengo demencia, pero secundaria a qué proceso de salud, eso es lo importante. En la evaluación cognitiva que hacemos con los pacientes con sospecha de enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo o algún trastorno encaminado hacia estos cambios que ya comentamos, hacemos varias pruebas básicas que se hacen en consultorio, en donde vamos a analizar la función de la atención, la memoria y toda esta integridad. Y son preguntas muchas veces que que para nosotros, pues la batería de pruebas nos lleva algún tiempo, pero son muy importantes. Las pruebas neuropsicológicas encaminadas, ya para hacer el diagnóstico mucho más fino, porque también los cuadros de enfermedad de Alzheimer se pueden confundir con otro tipo de enfermedades que en etapas tempranas sean potencialmente corregibles. Por ejemplo, alteraciones en los niveles de vitamina B12, procesos infecciosos, alguna otra demencia que necesite algún otro tipo de tratamiento, como mencionaba, las demencias que se acompañan con parkinsonismo, que el parkinsonismo es tener rigidez, lentitud en los movimientos y muchas veces son muy sensibles a algún tipo de fármacos que podemos utilizar también. Entonces es muy importante que se haga el diagnóstico correcto. La enfermedad de Alzheimer inicia alrededor de los 60 años, más o menos, pero su incidencia sí va a aumentar y sí va a tener una relación con la edad. A mí me ha tocado en mi experiencia clínica sí tener pacientes con enfermedad de Alzheimer de menos de 45 años. Y son casos, pues ya con un marcaje genético muy establecido. Pero la mayoría de los casos es en esos rangos de edad. La, la importancia del diagnóstico temprano pues va a ser la diferencia muchas veces en el pronóstico a largo plazo y en la calidad de vida. Tenemos ahorita el acceso ya de biomarcadores que están llegando para hacer este análisis mucho más temprano y para que nosotros podamos orientar ya a los tratamientos igual tempranos. Este estudio es un estudio muy avanzado, que es un estudio en donde nosotros nos apoyamos bastante para cuando tenemos la manera y tenemos el recurso de hacerlo. Muchas veces en algunos otros sitios no lo podemos hacer, pero si lo podemos hacer, lo hacemos también muchas veces con fines de abrir líneas de investigación. Es un estudio de PET en donde se ve específicamente las zonas afectadas. Estos estudios nos ayudan para afinar mucho más el diagnóstico y decirles exactamente a la persona tiene demencia tipo Alzheimer o tiene Alzheimer de tal tipo, porque también se va a hacer la diferencia y la guía es muy importante y un diagnóstico preciso. De los factores de riesgo, este año las estrategias van encaminadas a 14 factores de riesgo modificables
Entre ellos están la exposición a sustancias, ya sea tabaco, alcohol, o algún otro tipo de sustancia que se elimine, el control metabólico, el control del colesterol, el control, bueno, dentro de los metabólicos va la glucosa, el control de las enfermedades de base, de la hipertensión, la diabetes, el control de la calidad de sueño. Y son 14 que ya están muy bien definidos y este año la proyección este, digamos, como para apoyar a que no siga ese crecimiento exponencial, se llama Aprende y Actúa. Quiere decir que tenemos que darle a toda la población este conocimiento para que sepan ellos cuáles son los factores de riesgo potencialmente modificables y que están en el día a día para que podamos minimizar el riesgo de esta enfermedad, cualquier daño que se genere en nuestro cerebro, pero específicamente fue diseñada para la enfermedad de Alzheimer. Factores genéticos que muchas veces traemos y que no son potencialmente modificables en este momento, pero que la proyección a futuro sí es la modificación de este tipo de genes. Entonces, muchas veces si tenemos familias con cargas genéticas, es muy importante que hagamos el rastreo para ver si son portadores y para darles mucho más tips de cómo van a controlar o a retrasar esta enfermedad. Los factores ambientales en relación a la contaminación ambiental también se han identificado como potencialmente de riesgo, pero pues muchas veces tampoco queda directamente en nuestras manos. Los deterioros cognitivos o trastornos cognitivos que parecieran leves sí son muy importantes. Por eso es muy importante darles el seguimiento en el momento que se detecten, porque del 15 al 40% de los 2 a 5 años posteriores van a desarrollar o tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Existen distintas teorías en relación a la enfermedad de Alzheimer, desde lo que el doctor Alzheimer describió como el acúmulo de beta amiloide y de la proteína tau y los ovillos que se generan en nuestras neuronas con una alteración ahí en las estructuras que generan estos cambios, hasta las hipótesis de las que ya están muy bien estudiadas, relaciona este, ahorita a una implicación de un virus del herpes que se ha documentado como cierta relación con las personas que van a expresar la enfermedad. Hay otra teoría de estados preinflamatorios en el cerebro, disfunción en las mitocondrias, que son unas estructuras que sirven para que nuestra célula tenga una mejor energía, hasta disfunción intestinal y estados preinflamatorios que empiezan en el intestino. Entonces es muy importante una dieta saludable. Así es como vamos a ver nosotros un cerebro normal. Esta es una representación gráfica de cómo vamos a ver una disminución en el hipocampo, que es una zona en donde nosotros vamos a guardar el recuerdo. Entonces, por eso en las personas que tienen Alzheimer, a la hora de querer guardar un recuerdo, pues no va a haber estructura en donde pueda tener esa conexión adecuadamente y pueda ir guardando pues esa información nueva. Los recuerdos antiguos probablemente sí se vayan a expresar mejor. Por eso muchas veces vemos a nuestro familiar de que nos está contando una historia de que vivió hace muchos años, de que está enfrascado en un recuerdo en ese momento, porque se activan ciertas zonas del cerebro en donde se cree que se guardan las memorias. Pero como explicaba al principio, la memoria es imperfecta y muchas veces lo que nos está contando no es del todo real para nosotros o no pasó así, pero para el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer, esa es la realidad en ese momento. Probablemente más tarde, mañana, sea diferente ese recuerdo. Hay diferentes etapas en la enfermedad, hay diferentes grupos que lo han clasificado de distinta manera y esto lo han hecho de acuerdo a las etapas y la progresión que va habiendo de los depósitos anormales de las proteínas que están dañando a nuestras neuronas. Hay diferentes fases, entonces la forma más práctica de cómo la vamos a dividir nosotros es fase preclínica, la prodrómica es cuando está ocurriendo la enfermedad y está gestándose ese deterioro cognitivo y la fase ya de demencia.
Entonces es muy importante en diagnóstico temprano que se pueda hacer en la fase, incluso a veces preclínica, que es el objetivo que se está llevando ahorita, o en la fase prodrómica, para poder iniciar con los tratamientos. Todas nuestras personas con deterioros cognitivos tienen que tener estudios de imagen, porque sí nos ha tocado que muchas veces llegan con un diagnóstico, pero sin un abordaje integral. Entonces, más o menos esa es la representación en un estudio de imagen, como vamos a ver el cerebro con las personas que tienen enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo. Va viendo cambios, si podemos apreciar un poquito menor volumen, más chiquito el cerebro en estas otras imágenes. Entonces, de acuerdo a el panorama de cómo se esté presentando, es como nosotros vamos a hacer la clasificación y podemos hacer los diagnósticos diferenciales. Lo que comentaba hace rato, Alzheimer es la más frecuente, pero existen otro tipo de deterioros cognitivos y de demencia. La demencia vascular, la demencia asociada a Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal, que tiene su particularidad cada una, y cada una de ellas está teniendo también alteraciones clínicas que son muy diferentes entre sí, pero que muchas veces se parecen tanto o pueden incluso coexistir. Esta es una fotografía donde se ve mucho más claro, en esta fotografía de una resonancia magnética se ve mucho más claro el cambio que existe en las estructuras de nuestro cerebro, sobre todo en las áreas profundas, cómo se van desgastando y cómo van disminuyendo su volumen. Entonces, los tratamientos se han probado muchos a lo largo del tiempo, y estos medicamentos en ese momento pues solamente eran para ayudar a la conexión que existe entre las neuronas y a que los procesos de pensamiento y la memoria sean guardados pues en el momento. Hay otros medicamentos que se utilizan para de cierta manera regular la actividad de un neurotransmisor que se llama glutamato, y los otros medicamentos interfieren en la degradación de específicamente de la acetilcolina, que es un neurotransmisor que sirve para que nosotros podamos atender, guardar memoria y estar como más alertas en el día. Entonces, esta es una línea de tiempo muy interesante, porque en la era de los 90 es cuando nosotros utilizábamos este tipo de fármacos de primera elección, los fármacos que modifican pues la memoria del día a día, que nos ayudan de cierta manera a guardar los recuerdos y nos ayudan a controlar un poquito los síntomas de la enfermedad. Las estrategias actuales, pues bueno, ya después llegaron medicamentos más modernos, que son los que utilizamos en parches, medicamentos de liberación prolongada, y actualmente la tendencia es a empezar a utilizar terapias modificadoras de la enfermedad, en donde los diagnósticos tempranos van a hacer muchísima diferencia, porque nos va a ayudar a, de cierta manera, disminuir la neuroinflamación que se genera y a poder hacer cambios desde antes que empiecen mucho más manifiestos los síntomas de la enfermedad. Esta imagen y este artículo es muy interesante, porque todas esas enfermedades que mencionábamos muchas veces pueden coexistir. Entonces es muy importante tener a la mano pues a un médico experto en enfermedad de Alzheimer y su equipo multidisciplinario para poder hacer muy bien y afinar muy bien el diagnóstico. Se está hablando actualmente que en muchas enfermedades que creíamos nosotros que era exclusivamente Alzheimer, hemos encontrado proteínas anormales que también encontramos en la enfermedad de Parkinson, como es la alfa-sinucleína. Entonces, y es al encontrar esas proteínas, pues nosotros también vamos a hacer variaciones en los tratamientos. Al final de cuentas, ya esta era de las proteinopatías, pues dice que es tan difícil hacer esa clasificación, porque al final de cuentas nos vamos a guiar sobre las estructuras muy moleculares y a los estudios científicos ya mucho más avanzados, que nos van a orientar bien a hacer una clasificación nueva de esas enfermedades. Esta es otra línea de tiempo en donde va marcando todas las cosas que han ocurrido en relación a los descubrimientos con la enfermedad de Alzheimer, desde la hipótesis del doctor Alzheimer, que decían antes que era una demencia presenil,
hasta cómo hemos llegado a esta era y que en el 92 ya nos dijeron que hay una alteración en la cascada de la producción de beta amiloide y hasta los nuevos medicamentos que ya estamos a punto de poder tener mucho más acceso a estos fármacos en nuestro país. Los tratamientos médicos no solamente son la solución, el día a día y la vivencia y todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es lo que realmente nos va a proteger. El tener una adecuada reserva cognitiva, el tener conocimientos en muchas áreas de nuestro cerebro, el aprender un idioma, el hacer ejercicio físico. Este es un estudio muy interesante porque habla de los beneficios del Tai Chi. El Tai Chi es un ejercicio muy integral porque aparte de que nos entrena la memoria, entrena el sistema motor y eso nos va a proteger del deterioro cognitivo. Este es un estudio que hicieron también y dentro de de este metaanálisis hay un estudio que hicieron en México, en la UNAM, y es muy interesante porque midieron específicamente el beneficio del Tai Chi, pero con marcadores de algo que se llama estrés oxidativo en nuestro cerebro y cómo impactó de manera positiva para la mejoría. Ellos estudiaron personas que estaban arriba de 60 años, pero también en personas que tenían Parkinson y en personas sanas. Y este estudio muestra cómo realmente sí hay una mejoría en relación a las áreas que no, están implicadas en la memoria y que pueden estar afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Por eso a muchas personas que están en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, los ponemos a hacer entrenamiento de neurorehabilitación por medio del Tai Chi. Esta diapositiva está llena de información científica, pero este artículo se publicó recientemente el año pasado. Son las nuevas estrategias y todas las opciones nuevas de tratamiento. Muchas de ellas están todavía en procesos de investigación, muchas de ellas están todavía en investigación muy básica, todavía en modelos animales, pero de ahí se deriva algo muy interesante. ¿Qué viene a futuro? Pues el futuro va a depender mucho de lo que hagamos en el día a día todos nosotros y también el grupo pues, científicos y todos los científicos que estén trabajando para ayudar a la enfermedad de Alzheimer. Hay, en este estudio mencionan dentro de de todas las investigaciones y las líneas que tienen, hay una muy interesante porque están utilizando nanopartículas de este medicamento porque se ha descubierto que los medicamentos que nosotros utilizamos no llegan del todo al cerebro, por eso ha sido un poco la limitante y no se puede lograr, pues, frenar de cierta manera la enfermedad. Entonces, lo que hacen ellos es, por medio de nanopartículas, pues, poder llegar hasta el cerebro. La barrera hematoencefálica es la que nos protege de cualquier agresión que pueda sufrir nuestro cerebro y por medio de las nanopartículas, pues, han podido llegar en modelos animales hacia pues más profundo para tener esos niveles de medicamento y poder ayudar en realidad un poquito más al cerebro. Esta es una técnica que se llama ultrasonido focalizado, es un tratamiento que surgió pues para una terapia guiada por resonancia magnética, pero sus fases iniciales fueron para tratamiento de cáncer de mama y otro tipo de cánceres. Este tratamiento se utiliza para el control del temblor y algunos trastornos del movimiento como la distonía. Se utiliza también para temblor asociado a otras patologías y desde hace algunos años se está utilizando para el tratamiento del Alzheimer. Este es el ultrasonido focalizado, ese es el centro en donde yo tuve la fortuna de estar y se está utilizando este ultrasonido para hacer hace unas ondas de ultrasonido por medio de principios similares al sonar y abre esa barrera del cerebro para lograr hacer ese efecto de el beneficio de los medicamentos. Este estudio es el estudio original que lo pude obtener directamente de los investigadores. Ellos ya tienen
3 personas con este tratamiento les ponen el casco junto con la resonancia magnética y abren la barrera hematoencefálica y ponen terapias de medicamento para que llegue mucho más fácil al cerebro, que son de este tipo de fármacos modificadores de la enfermedad que son anticuerpos monoclonales. Es lo nuevo que se está haciendo, es lo que sí ya está pues en Reino Unido, hay algunos centros, este artículo es específicamente de Reino Unido, pero ya hay algunos centros en Estados Unidos donde se está haciendo esta técnica y han encontrado que sí hay una disminución de los niveles de beta amiloide. Es muy interesante, eso es lo nuevo que viene a futuro y vienen muchas estrategias bien interesantes. Ellos midieron la efectividad con el estudio de PET, que es el estudio que comentábamos, donde mide la funcionalidad, y sí encontraron cambios muy positivos y pues hay otras esperanzas distintas para el tratamiento de nuestras familias y las personas que padecen esta enfermedad tan devastadora. Esta frase me gusta mucho, es de Oliver Sacks. Él es bueno, ya falleció, era un neurólogo, escritor y es el autor de la película Despertares, que en algún momento protagonizó Robbie Williams. Y esta frase es muy bonita. Vivir en el día a día es insuficiente para los seres humanos. Necesitamos trascender, transportarnos, escapar. Necesitamos significado y comprensión y explicación. Necesitamos esperanza y la sensación de un futuro mejor. Todos estos tratamientos vienen para modificar la enfermedad, para hacer recambios genéticos, para utilizar la tecnología, todo el Internet de las cosas. También están haciendo bastantes cosas interesantes para la enfermedad de Alzheimer, y aprovechar toda la inteligencia artificial y sobre todo el cambiar día a día, cambiar nuestros hábitos para aprovechar esos 14 factores de riesgo modificables y hacer pues que esa estadística que está proyectada para el 2050 no sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalía, por esta Espero que le... presentación. No sé si quieras. Ah, bueno, si quieres hablar del libro que traes. Ay, bueno, ese es mi libro, es la Ujú. historia de mi papá y pues es la historia de él y de cómo fuimos librando esta enfermedad toda la familia y algunos tips que les pongo para los familiares que tienen demencia, Parkinson o Alzheimer. Muchas gracias. Gracias, doctora. Si gustas bajar La presentación, sí. sí, para que ya queden A las ver, ahí está. pantallas por ahí. Listo. Ok. Pues mira, la verdad, yo creo que preguntas hay mil preguntas y mucha gente te preguntará, digo, de alguna forma yo sé que todo esto es un poco científico, hay muchas palabras obviamente que mucha gente también no pueda entender. Yo te quiero preguntar, así como muy, como dicen, muy en cristiano, ¿no? Muy en cristiano. Si alguien en su familia o algo pensara, ¿no? Que a lo mejor su familiar puede tener este tipo de síntomas. Hablaste de sintomatología que puede tener un paciente, ¿no? Causado por, obviamente, muchas cosas. Pero ¿cuáles serían esos tres detonantes, así como principales, en el que pudiera uno ver que un familiar está propenso a tener alguna de estas enfermedades demenciales o en un momento dado se puedan confundir, ¿no? Como dices, ¿no? Con otro tipo de cosas, ¿no? Y te dan tu aspirina, ¿no? Entonces, ¿qué serían esos tres detonantes como para poder en un momento dado ir a ver a un neuróloga, a un neurólogo, visitarte en un momento dado a ti, o si no, acercarte a una de estas asociaciones del Alzheimer, ¿no? Y es muy interesante porque puede haber, por ejemplo, olvidos
em, lo que es muy frecuente son también cambios en la personalidad, que Ujú. muchas veces la persona está insistente en que ya se le perdió algo, en de que ya no sé dónde dejé esto, en de, y, por ejemplo, contando una y otra anécdota una vez más. Se puede confundir con una depresión, por ejemplo. Sí, trastornos del estado de ánimo, Ujú, problemas sobre todo de memoria. ujú. Memoria es muy importante. Y alteraciones en el lenguaje. Hay las As del Alzheimer, son afasia, que es una alteración en el lenguaje, Claro. anomia, que por ejemplo yo traigo un vaso y no sé decir qué esto, cómo se llama. Y hay algunas personas que son muy inteligentes o que son muy estudiadas, que Sí, son en las que no se puede muchas veces percibir el deterioro, porque exacto. empiezan a contar una historia tratando de suplir esos huequitos que tiene la memoria. Entonces, ante cualquier cambio, ya sea olvidos, alteraciones de la memoria, alteraciones de la coordinación o algún otro síntoma que refleje el cuerpo, lentitud de los movimientos que antes no había, sí es importante ir a valoración. Normalmente el médico que nos quede más cerquita, al médico de confianza, o acudir a alguna asociación también que nos apoye. Así es. No sé, si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Yo tengo por ahí otras dos preguntas también, pero adelante. En lo que se animan las compañeras y de veras, ahora sí, las compañeras, porque veo en esta imagen, en esta presentación, el poderío de la mujer, el Doctor, empoderamiento. se te oye muy bajito, no sé si puedas como que subir el volumen. Algo pasó, pero ¿cómo se escucha por ahí? Ahí ya mejor, sí. Ahí ya es mejor. Bueno, decía que el tema del empoderamiento de la mujer me da mucho gusto que haya prácticamente, salvo yo, mujeres en este panel, en este tema tan importante, que lo estén encabezando, que lo estén desarrollando, y así como muchos ejemplos. Muchas felicidades a las mujeres por esto que están Gracias. dando. Y en segundo lugar, comentar que a mí me recordaba esta frase que han dicho escritores, filósofos, hasta políticos, politólogos, que somos lo que recordamos. Lo que no recordamos no existe, tanto lo de nosotros como de los demás. Entonces, es tan importante la memoria que justo la memoria histórica es la base de las culturas en el mundo. Pero a nivel individual, esto tiene un gran significado y una gran explicación, que somos lo que recordamos. Cuando dejamos de recordar por tener esta enfermedad, dejamos de ser uno mismo. Quizás para los demás no, porque recuerdan, pero es una situación, creo, compleja, que no es para comprender de inmediato, de un solo día, y que por eso, como en toda la educación, hay que estarlo repitiendo, reflexionando, comentando para que se nos quede y podamos revertir esos malos hábitos o esos 14 factores que están presentes para esta enfermedad. Entonces, eso me generó tu participación, doctora. Y tengo una pregunta. El tema de las células madre, ¿qué Ujú. tanto ayudan para el caso de esta enfermedad? El tema de las células madre es muy interesante porque lamentablemente no han encontrado la forma de hacerlas llegar específicamente a la zona que se requiere. En la enfermedad de Alzheimer es muy complicado porque no sabemos en qué específicamente, cuando ya nosotros vemos la proyección clínica de la enfermedad es porque el cerebro ya tiene algunos años que tiene daño. Entonces, depositar unas células madre específicamente por vía periférica
al quererlas llevar al cerebro, pues eso no va a llegar porque la barrera hematoencefálica lo impide. Ah, sí, con todavía mucho en relación a que mm, no han podido lograr al 100% la efectividad es en la enfermedad de Parkinson, porque ahí sí hay una estructura específica en donde se empieza a ver el daño, que es la sustancia negra. En Alzheimer no se empieza a ver en una estructura específica, entonces deposita como al aire, ya sea en el hipocampo, en el lóbulo temporal o en la región parietal, que son las primeras que se afectan. En lugar de generar beneficio, pueden generar incluso lesiones tumorales, porque eso sí, sí ha ocurrido y ocurrió en los primeros estudios que hicieron con respecto a Parkinson. Les depositaron las células y migraron hacia tumores. Ese es el riesgo. Por eso no han encontrado todavía cómo ponerlas en Alzheimer. Y ese es el primer reto que han estado enfrentando, el cómo hacer que esa celulita forzosamente se vaya a migrar hacia una neurona específica o hacia otro tipo de neurona y no hacer un tumor. Ya. Sí me toca hacer una investigación bastante amplia sobre células madre, como parte de mi graduación, de trastornos del movimiento y ha habido mucha dificultad en ese tema. Muy bien, muchas gracias. Compañeras, ¿Qué posibilidad hay, por ejemplo? Digo, las células madre hoy en día pues son normalmente vegetales, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay, por ejemplo, si yo tuve un hijo y guardé las células madre del cordón umbilical, están en refrigeración? Digo, esto no es de ahorita, tiene más o menos, que yo sepa, unos 30 años aproximadamente. Digo, quien logró hacer eso, pues qué padre, ¿no? La verdad, qué padre. ¿Esas células madres sí pueden ayudar? ¿Ese tipo de células o es el mismo factor? Creo que, bueno, nos tocó la misma época cuando nuestros hijos que estaban muy en auge eso de los cordoncitos. Ujú. Sí, ayudan los cordoncitos, pero para más tema de enfermedades enfermedades hematológicas. Ah, ok. Sí, sí está más hacia este caminito, para si el niño desarrolla en algún momento leucemia o algún otro, si son más de este tipo las que se Como utilizan en más cordón, enfocados al más cáncer y enfocadas, todas sí, esas cosas, ¿no? Regeneración celular, sí, más sanguínea, ajá. más sanguínea. Y otra pregunta que yo tengo. Decías ahorita sobre el IFU, ¿no? Que es uno de los, pues, de lo último, ¿no? Que están tratando de hacer, ¿no? Para ir, yo supongo que tratar de ir deteniendo, ¿no? La enfermedad, ¿no? Que no vaya avanzando, ¿no? Que no haya un avance. Este tratamiento obviamente no está en México, me imagino que solo está en Estados Unidos. Ya vamos a tener ultrasonido focalizado. Aquí en México. Sí, llega en estos meses, de hecho ya va a estar en el Ángeles del Pedregal, pero llega el primer equipo para tratamiento de Parkinson temblor. Ah, ok, Ese es el primer modelo. Nos costó mucho trabajo, ha sido un trabajo terrible. ok. Ujú. Y Y tú en lo personal, cuál es el tratamiento que ahorita tú das directamente ya a un paciente que está con un diagnóstico ya 100% de que tiene Alzheimer, ¿no? Vamos a suponer que está en una etapa uno o 2. ¿Cuál es el tratamiento que tú das ahorita? bueno, ya me ha tocado afortunadamente comprobar los tratamientos, bueno, probar los tratamientos con las nuevas moléculas, Ujú. los clonales, pero la mayoría de mis pacientes están todavía con los tratamientos que tenemos a la mano, que son los sintomáticos. Ok, Sí, y orientados, pero la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar la parte del equipo multidisciplinario, toda la parte de rehabilitación, toda la cuestión el apoyo de las ujú, guías, de las personas que van a estar ahí, cuidando al cuidador también, la parte de psicología, la parte de psiquiatría en caso necesario, porque algunas personas hacen alteraciones, tantos cambios conductuales o incluso alucinaciones.
exacto. Este, Aquí, Entonces, sí aquí creo que ya es el acompañamiento. Creo que ahí va a ser muy importante, obviamente, la calidad de vida que se le empiece a dar al paciente, ¿no? Y así es. en este rubro, pues lógicamente hay que preparar no solamente al paciente, sino también a la familia, ¿no? Sí, sobre todo la asesoría en la cuestión legal. Eso es muy importante y creo que también lo hace la doctora Terry y el doctor Raúl. El acompañamiento de las cuestiones administrativas que muchas veces eh, pueden pasar de lado o pueden pasar desapercibidas, pero nos ha tocado personas, por ejemplo, con cambios cognitivos importantes que de pronto empiezan a decir que su familia no es su familia. Entonces, también el respaldo legal para la persona que tiene la enfermedad, como el respaldo legal que tiene la familia. Entonces, es muy importante toda la orientación para incluso la delegación de los bienes. Entonces, Claro. realmente a mí me gusta mucho involucrarme como en todos esos aspectos, tanto médicos como de la parte, tener a los expertos para que los asesoren de las otras partes, Claro. que son Pues muy importantes. todo eso yo creo que ya nos lo platicará en la segunda sesión Vero, y obviamente la asociación Alzheimer. Es un tema que también merece pues tener su propio espacio porque son cosas, como tú dices, muy, muy importantes. No es el hecho nada más de que traigas a tu paciente y le des la vuelta a cualquier centro comercial y todo. Digo, puede ser que el paciente se ponga mal, que diga que no te conoce y bueno, te crea ahí un pequeño conflicto medio grave, ¿no? O sea, puedes ir a parar a la cárcel. En pocas palabras, ¿no? Digo, yo sé de esos casos, a mí no me ha pasado de manera personal, pero sí llega a suceder y son situaciones tanto para el familiar como para el paciente, pues una situación muy dolorosa, ¿no? Sobre todo. No sé si quiera agregar algo más, Patti, Vero, que van a abrir la próxima semana. Yo quisiera, digo, complementar y agradecer a la doctora Rosalía por el contenido. La verdad es que es muy instructivo, sobre todo también tener todos los antecedentes de dónde viene todo el tema de la enfermedad. Y hablando precisamente del tema en cuanto al tema de asesoría y el trabajo transdisciplinario, eh, bien relevante lo que decía la doctora, primero pues detectar exactamente qué tipo de demencia es como para hacer un acompañamiento adecuado tanto del aspecto médico y después, ahora sí que entra también mucho la labor del médico, pero también la labor que hacemos nosotros como organización, no nada más a Alzheimer Monterrey, sino todas las organizaciones que estamos enfocadas a esto, en el sentido del acompañamiento y asesoramiento a la familia. ¿Por qué? Porque viene un proceso de conocimiento de la enfermedad, de todas las etapas, de cómo se va a vivir cada una de estas etapas, y luego los retos que vienen como familia, o sea, en el sentido, lo que decía también el doctor Esteban, en el sentido de el cuidado al cuidador, que es bien relevante. ¿Por Sí, qué? Porque pues todos sabemos que esta enfermedad es de un proceso pues, de muchos años, es muy desgastante y que en muchos casos pues se va primero el cuidador que el paciente, ¿no? sí, exactamente. Lo Así, legal que lo comentó ahorita la doctora Rosalía es fundamental porque hay cosas del aspecto legal que tienen que empezarse a ver inmediatamente que se está detectando la demencia y que todavía se tiene el tiempo como para toma de decisiones adecuadas y que los pocos o muchos bienes que tenga la persona que sean dirigidos a su cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un tema después de quién va a ser pues la persona que va a estar a cargo de tomar decisiones ya cuando él no las pueda tomar. así, Y porque viene también todo ese tema de que muchas veces llega el momento que ya no reconoce al familiar, pero también hay muchas personas que se aprovechan de esta circunstancia esa situación, sí. en el sentido de que son personas adultas mayores y que a lo mejor el vecino o la persona que contratan para un cuidado en determinadas horas del día se vuelven o los hacen firmar documentos que no son para su beneficio, ¿no? Tristemente hay esos casos, entonces, mientras se dé más apoyo a la familia en cuanto a esta asesoría, es más fundamental el proceso para poder sobrellevar todo lo que viene, ¿no? Entonces,
el trabajo interdisciplinario es súper importante y qué bueno que se tienen estos espacios como para hacerlo de conocimiento de todos, porque después es lo que nos toca hacer todos, ¿no? Informarnos y difundir. Y ahí seguiremos en las siguientes 2 sesiones. Gracias, Pati, muy amable. Vero, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Pues primeramente, muchas gracias, doctora, por su ponencia, muy enriquecedor, muy interesante. Y quisiera saber en dónde podremos conseguir su libro, porque sabe que, bueno, primeramente, pues la felicito y agradezco que comparta su historia, porque no es nada fácil. Y para los cuidadores es sumamente importante conocer otras historias para que sentir que no están solos y que están pasando por, aunque la familia sea distinta, aunque la situación sea distinto, pero lo que viven emocionalmente y lo que tienen los cambios que produce en la familia, esta situación de un diagnóstico hacia sus padres, pues es muy ¿cómo decir? Les da más motivaciones cuando leen un libro de alguien que lo está pasando. Entonces sí me gustaría mucho saber dónde lo podemos conseguir. Ay, muchas gracias. Está en Amazon Ajá. y está en ya ahorita lo estamos distribuyendo también por Mercado Libre y hice un convenio con el sótano, pero ya se me terminaron en el sótano y estoy por lanzar el complemento de este libro que es la Bitácora del Cuidador. Yo creo que ya estamos a 2 semanas de poderla ahora sí compartir. Pero le comparto mi WhatsApp y todo para que podamos estar en Sí, comunicaciones en lo más, claro que sí. con mucho Muchísimas cariño. gracias, doctora. Es muy Claro, ahí importante. Que Pati nos haga favor de pasar pasarte el WhatsApp y todo, y obviamente a toda la gente que vaya a ver esta reproducción de este programa, pues de alguna manera saben que pueden pedirnos la información para el libro, o conseguirlo, como dijo la doctora, en Amazon, en Mercado Libre, ajá. Y obviamente, pues este trabajo que vamos a realizar es precisamente para llegar a un fin, para llegar a un propósito que es que nosotros podamos lograr hacer una alianza con la Organización de Alzheimer de Monterrey y que de alguna manera se pueda conjuntar toda esta investigación, apoyar a los cuidadores, apoyar a la familia y que de manera permanente, o sea, no va a ser algo que vamos a hacer 4 o 5 charlas y ya, sino que va a ser algo constante, va a quedar ya plasmada una cita con la asociación. Entonces, para todos aquellos que tengan un familiar, un amigo, un conocido, este, o ustedes mismos, ¿no? Que crean que a lo mejor por ahí hay algo, algún detonante, pues acérquense. Es importante, los demás temas van a ser también muy, muy interesantes. Así es que los esperamos que nos sigan acompañando en estos bloques. El próximo miércoles, día 8 de octubre, a las 8 de la noche, estaremos igual aquí en una mesa trabajando ya sobre lo que son los cuidadores y la familia, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues por mi parte agradezco a todas ustedes por estar aquí presentes, al doctor Esteban como siempre, y le voy a pedir al doctor Esteban como siempre que me haga favor de cerrar esta sesión como él lo sabe hacer. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a las compañeras que nos hacen honor de estar presentes en esta charla, conversatorio. Le mandamos saludos al doctor Raúl Fernando Gutiérrez Sí, Herrera, ¿no? Que iba a estar por acá por alguna situación familiar imprevista, no nos ha podido acompañar. Y sin embargo, la vida continúa, así es. Telón no se cierra y todos tenemos la responsabilidad de continuar con esta tarea que nos ha encargado muchísimo la doctora Georgina Palacios, de darle presencia a este claustro desde el punto de vista académico, profesional y social. Agradecerte, doctora Georgina Palacios, por este espacio y por este ímpetu que tienes con nosotros, tus compañeros doctores. Muchísimas Así es. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctores. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, gracias.